Se da frecuentemente la circunstancia de que cuanto más estudias y sabes, más humilde te vuelves, porque te das cuenta de que en realidad apenas sabes. Por el contrario, aquellos que saben muy poco, que prácticamente son todavía ignorantes, a veces se creen muy sabios. Se cuenta que el gran misionero Alberto Schweitzer, que fue un intelectual reconocido y un hombre muy culto y polifacético, se hallaba un día arrastrando un tronco de árbol para utilizarlo en la edificación del hospital de Lambaréné, en África. Cuando pasó cerca de un nativo que acababa de aprender a leer y escribir, Alberto Schweitzer le pidió ayuda y aquel hombre le respondió: yo no tengo que arrastrar troncos porque soy un intelectual. A lo que el misionero le respondió: has tenido suerte, amigo, yo lo intenté y todavía no lo he conseguido. Después siguió alando del tronco. Muchas veces esta experiencia se da en nosotros cuando sabemos algo y el orgullo afecta a nuestro corazón. Cuando lo que debemos aprender es que mientras más sabemos, más estamos comprometidos a servir a los demás. En este momento vamos a desarrollar el estudio inductivo de las parábolas de Jesús y vamos a ocuparnos específicamente utilizando la metodología del método inductivo como una herramienta. El método inductivo es una herramienta como cualquier otra y en esta ocasión nosotros vamos a estar haciendo uso de esta herramienta para nuestro estudio. Vamos entonces a estudiar inductivamente la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13 dice así, y vamos a leerlo de una forma de tal manera que podamos hacerle preguntas al texto. De esta manera vamos a asimilar mejor el texto. Aquel día salió ¿quién? Jesús. ¿De dónde? De la casa. Y se sentó junto al mar. Y se le juntó, ¿quiénes? Mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sucedió? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿a dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves, ¿y qué hicieron? La comieron. Parte cayó ¿en dónde? En pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó ¿a dónde? Entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios nuestro, pedimos que abras nuestros ojos del entendimiento para poder asimilar y entender esta parábola del sembrador. Como dijimos, vamos a estar haciendo uso del método inductivo para estudiar esta parábola. Y lo primero que tenemos que identificar dentro del método inductivo es que tenemos que observar el texto. La observación como primer punto del estudio inductivo. Dentro de la observación tenemos que examinar el contexto de esta parábola. Muy bien, ¿cómo vamos a identificar el contexto? Pues lo vamos a hacer identificando las circunstancias del autor y a quienes se dirige. En este caso vamos a hablar del destinatario, a quienes se dirige la parábola.
¿Qué otros personajes encontramos en esta parábola que son protagonistas de ella? Y otro elemento importante, también vamos a identificar algunas palabras clave. Hay algunas palabras clave dentro de este pasaje que son de mucha importancia para entender también esta parábola. Y vamos a estudiar también, vamos a estar observando o identificar cuál es el propósito de esta parábola. Son 5 elementos. Vamos a hablar del autor, el destinatario, vamos a descubrir otros personajes, las palabras claves y el propósito de esta parábola. Muy bien, podemos identificar algunas cosas acerca del autor. ¿Quién es el autor? Y ojo que solo estamos observando lo obvio, no estamos entrando en el estudio profundo del texto, simplemente estamos examinando el contexto. ¿Quién es el autor de esta parábola? Jesús. ¿Dónde se encontraba Jesús? Junto al mar. ¿Y en qué lugar específico se encontraba cuando habló esta parábola? Dice que estaba en la barca, sentado, en la playa, mientras la gente estaba en la playa. Jesús también expone la parábola del sembrador y la explica a los discípulos. Esas cosas las encontramos en el mismo texto. También podemos identificar algunas cosas acerca de la multitud. ¿A quién está dirigida esta parábola? Pues a la multitud que está rodeando a Jesús, a esta mucha gente que se acercó a él mientras él estaba en la barca. Ahora es interesante que esta parábola fue enseñada, fue expuesta a la multitud. Sin embargo, encontramos aquí un asunto de suma importancia y tiene que ver con el entendimiento de esta parábola. La multitud no entendió esta parábola. Ellos estaban escuchando, estaban viendo, pero Jesús les dice que ellos tienen un problema, que viendo no ven y oyendo no entienden. Ese es un problema que se identifica dentro de esta multitud. Ahora, los otros personajes que encontramos en esta parábola son los discípulos, quienes se acercan a Jesús después que él ha descrito esta parábola y le preguntan qué significa esta parábola. Así es que también encontramos entonces que los discípulos son bienaventurados, lo dice la misma parábola, porque ellos tienen el privilegio de escuchar lo que los profetas y los justos no oyeron ni vieron, y que a ellos se les ha dado el privilegio de conocer. También los discípulos logran entender esta parábola. Esto es parte del contexto, lo que está sucediendo aquí dentro de esta parábola. Así es que estamos únicamente observando el contexto de la parábola. Algunas palabras clave que encontramos dentro de esta parábola son oír, ver, palabra, semilla, entender, corazón. Y cuando nosotros examinamos estas palabras clave, podemos entonces trazar el propósito o identificar o descubrir el propósito que tiene Jesús al enseñar esta parábola. Y el propósito de esta parábola del sembrador es mostrar la importancia de entender la palabra de Dios
con un corazón dispuesto. Eso es lo que podemos definir como propósito de esta parábola. Vamos a repetirlo de otra manera. El propósito de esta parábola es mostrar la importancia de entender con el corazón la palabra de Dios. ¿Por qué la multitud no logra entender esta parábola? Dice Jesús que se debe a que su corazón está engrosado, a que ellos no están atentos, a que hay otras cosas que están distrayendo su atención y por eso solamente escuchan, pero no logran entender, ven, pero no logran percibir. De ahí la importancia para nosotros es que al estudiar esta parábola, este propósito se cumpla en nosotros, que podamos entender con el corazón. No se trata solamente de entender con la mente, o de ver con los ojos, o de escuchar con nuestros oídos, sino se trata de entender con el corazón lo que Dios quiere mostrarnos. Qué interesante. Ahora sí tenemos entonces dentro de la observación, hemos observado el contexto de esta parábola, el contexto de la parábola del sembrador. Bien, podemos entonces, después de haber leído esta parábola varias veces, organizar o estructurar la parábola. Y podemos decir que la parábola está estructurada de la siguiente manera. Desde el verso 1 al 9, Jesús está describiendo la parábola. La está contando la parábola. En el verso 10 al 17 encontramos el propósito que Jesús tiene al hablar por parábolas. Ahora, esto es diferente a lo que acabamos de mencionar en relación al propósito de esta parábola. Esta parábola tiene un propósito en particular, ya lo mencionamos. Pero el propósito de todas las parábolas del reino, de las cuales Jesús anunció generalmente en el Evangelio de Mateo, está aquí, en este pasaje, del verso 10 al 17. Jesús entonces explica el propósito de las parábolas. ¿Por qué les habla por parábolas? Y una de las razones principales es para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Jesús les habla a la multitud y a los discípulos por parábolas para mostrar los misterios del reino de Dios. Misterios que antes estaban ocultos y que ahora han sido declarados por medio de Jesucristo. No hay nada oculto que Dios no quiera revelar a sus siervos, a sus hijos. Y el propósito de hablar por parábolas es mostrar. Y a veces decimos, es que es tan difícil entender las parábolas y tiene sentido. Tiene sentido cuando decimos que es difícil, es casi imposible. Gracias a Dios que Jesús mismo está también en esta misma parábola dando el significado. Y aquí entramos al segundo elemento del método inductivo, que es la interpretación. Y no vamos a entrar precisamente nosotros en el tema de la interpretación o en este paso de la interpretación. Eso lo vamos a hacer más adelante. Recuerden que solamente estamos identificando el contexto y estructurando la parábola en forma general. Así es que podemos también decir que desde el verso 18 al 23, Jesús está explicando la parábola. Muy bien, ya tenemos entonces, del verso 1 al 9, Jesús describe la parábola. ¿Qué es lo que describe de esta parábola? Dice que la semilla cayó junto al camino. Él explica esta parte de la parábola diciendo que es esa semilla que es arrebatada por las aves.
En segundo lugar, habla de la semilla que cae en pedregales. Y dice que esa semilla Jesús interpreta. Es interesante notar que Jesús está interpretando la parábola. Hay una sola interpretación de la Escritura. La Escritura, la Biblia, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No necesitamos de intérprete. Lo que necesitamos es observar el texto bíblico, en este caso observar la parábola, y de esa manera podemos interpretar, es decir, entender el significado de esa parábola. Así es que la semilla que cayó en pedregales es aquella que es afligida por las pruebas. Representa a aquella persona que es afligida por las preocupaciones. La semilla que cae entre espinos, Jesús explica que significa aquella o representa aquella semilla que es ahogada por el afán y por las riquezas. Por lo menos aquí en este pasaje encontramos dos espinas que ahogan la palabra de Dios, y es el afán y las riquezas. Y en cuarto lugar, Jesús habla de aquella semilla que cae en buena tierra. Esta Jesús explica que es absorbida por que entiende. Todas tienen la característica de oír la parábola, la palabra de Dios, pero solo la tierra, la buena tierra, es aquella que entiende la palabra de Dios. Estamos únicamente estudiando el contexto de esta parábola. Y lo más importante, y vamos a resumir y concluir de la siguiente manera. No solo necesitamos oír, ver, conocer la Escritura, la Biblia, sino necesitamos entender con el corazón lo que Dios tiene para nosotros. Este es parte del propósito que vamos a estar desarrollando en estos estudios bíblicos inductivos. Esta solamente es la introducción a la parábola del sembrador. Pase feliz noche y Dios le guarde.